Los ministerios internacionales de Austin, Texas presentan a su apóstol Marco Tulio Noriega en un estudio bíblico que será de gran bendición para su vida cristiana. Dos mandamientos directos que nuestro Señor nos estableció, le estableció a su iglesia, a su cuerpo. El primer mandato, la primera orden que se le dio al cuerpo del Señor fue bautizarse. De tal manera que el bautismo nos identifica a nosotros como parte del cuerpo de Cristo. En el bautismo nosotros nos identificamos con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor establece en su palabra y dice: el que cree y es bautizado será salvo. Quiere decir que el creer involucra obediencia. No puede decir alguien que cree y desobedece. O sea, si alguien cree, debe entonces dar ese paso de obediencia. Ahora, fíjese que la Biblia es clara cuando dice: el que creyere y fuere bautizado. No dice el que fuere bautizado y creyere después. Quiere decir que el bautismo es una decisión personal. Usted no puede bautizar a alguien solo porque a usted se le ocurre bautizarlo. La persona que va a ser bautizada en el bautismo del Señor va a ser bautizada de su propia voluntad. De tal manera que no podemos entonces llevar a un niño que no está consciente, que no sabe del compromiso que se adquiere en el bautismo, llevarlo a ese paso. Quiere decir que aquellos que solamente han creído en su corazón y luego, después de creer, entienden la necesidad de una identificación con el Señor, son aquellos que se van a bautizar. Ese es el mandamiento, fíjese, el primer mandamiento que el Señor nos dejó a nosotros. Quiere decir que nadie puede empezar a obedecer al Señor si no ha dado primero ese mandamiento. Nadie puede decirle: Señor, te voy a obedecer, me voy a someter a ti, si primero no ha dado el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Bautizarse en agua. Bautizarse en agua. Ya nosotros sabemos que el bautismo de agua tiene que ser en la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos delegó, ¿verdad? Y esa autoridad es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Señor Jesús, ¿verdad? Así que cuando le preguntan a usted si usted ha sido bautizado en el bautismo del Señor Jesús, ¿verdad?, usted dice: claro que sí, porque yo he sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es la autoridad que nuestro Señor nos delegó, ¿verdad? Cuando el libro de Hechos habla del bautismo de Jesús, está haciendo referencia no porque se bautizaran solo en el nombre de Jesús, sino porque en aquel tiempo había muchos bautismos. Usted sabe que estaba el bautismo de Juan, por ejemplo, y los judíos celebraban muchos lavamientos. Entonces el libro de Hechos no es un libro que está enfocado hacia algo dogmático, sino es un libro narrativo, donde los que exponían ahí la palabra, pues se sobreentendía que sabían lo que estaban predicando, y la gente que estaba oyendo también entendía a qué se estaba refiriendo. Por eso es que nosotros encontramos en los pasajes donde el Señor dice, o los apóstoles dicen: bautícense en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Pero no porque se bautizaran solo en el nombre de Jesucristo, sino porque ese era el bautismo del Señor Jesús. Entonces, tenemos que establecer que el bautismo del Señor Jesús o del Señor Jesucristo es en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo declaró él en Mateo capítulo 28. Usted ya lo ha leído bastante. Pero no quiero entrar, porque ese no es el tema. El tema de esta noche o de este día es la cena del Señor. La cena del Señor es el segundo mandamiento, fíjese, que nos declara el Señor, que si no participamos de él, no tenemos vida eterna permanente en nosotros. Fíjese, que estamos hablando entonces de dos cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Esto es importante que lo entendamos. No es una opción. Claro, hay excepciones donde tal vez no se da la oportunidad de llegar a realizarlas por causa de que se murieron las personas. Pero si hubieran tenido la oportunidad de realizarlas, esas personas debieron de haber obedecido en estos dos mandamientos. Primero, en el bautismo de agua, porque surge la pregunta, ¿qué pasa entonces con una persona que nunca se pudo bautizar en agua? Bueno, la Biblia dice que el ladrón en la cruz, el Señor le prometió que iba a estar en el paraíso, pero ya no pudo bautizarse en agua. Pero si ese ladrón, o ex ladrón, porque ya no es ladrón, gracias a Dios ya no es ladrón. La gente creyó que se había muerto un ladrón, pero se murió un santo ahí en la cruz. Si ese santo, ex ladrón, si hubiera bajado de la cruz, lo primero que hace hubiera sido irse a bautizar. Ahora, sabemos que no le dio tiempo. Lo mismo sucede, hermano, con la cena del Señor. La cena del Señor no es una opción, es una obligación. Si queremos realmente participar de la vida de nuestro Señor, que es la vida eterna. Porque usted sabe que no todos van a tener vida eterna. ¿Quiénes van a tener vida eterna? Aquellos que han creído en el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Ellos son los únicos que van a tener vida eterna. Y óigame bien lo que le estoy diciendo. Porque a veces nosotros creemos que los inconversos van a tener vida eterna. No. Los únicos que van a tener la vida eterna son aquellos que le han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Primer paso, ¿cómo? En obediencia al bautismo. Y luego, segundo, en la participación de la cena del Señor. Ahora, vamos a ver qué es la cena del Señor. ¿Para quiénes es la cena del Señor? ¿Y cómo se debe de realizar la cena del Señor? Porque son preguntas, hermano, que vienen a traer a veces discordia o a traer imaginación o a imponer dogmas humanos que no nos corresponden a nosotros. Entonces, tenemos que entender, hermano, por ejemplo, desde el principio, qué es o cómo es que Dios tenía esa comunión con el ser humano. Porque usted sabe que desde el huerto el hombre tenía la comunión de comer con Dios. ¿Verdad? Lo hemos visto en el libro de Génesis, cómo Adán y Eva comían con el Señor. ¿Qué comían? Pues los frutos del árbol, de los árboles frutales que ahí tenían, ¿verdad? Hacían su picnic, ¿verdad? Con el Señor. Quiere decir, hermano, que el comer no es pecado. Hay gente que cree que el comer es pecado. No, Dios inventó la comida. E inventó la comida, fíjese, no solamente para una forma de nutrición, sino para una forma de comunión también con los demás. De tal manera que el tener, el comer con alguien, fíjese,
es una identificación de comunión. Si usted come con alguien, hermano, es porque usted está en paz con esa persona. ¿Qué pasa aún en los matrimonios que no están en paz? Cada uno come en su hora, ¿verdad? Y si se sientan a la mesa a la misma hora, lo más seguro es que esa comida no termina en el estómago, ¿verdad? Sino termina en la cara del otro. ¿Por qué? Porque aún el comer, fíjese, el comer Dios lo puso claro como prioridad, como un alimento. Pero también es una señal de comunión. Es una señal de relación mutua que hay. De tal manera, por ejemplo, que el mismo apóstol Pablo dice que con aquel que llamándose hermano, usted lo ha leído en la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice, lo buscamos para que, a ver si lo encontramos, porque a veces cuesta encontrar, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, verso 9. Dice, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Pero fíjese, dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los tacaños y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno, óigame bien, que llamándose hermano es una persona inmoral o tacaño, tacaña, ¿verdad? O idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese, ¿qué dice? Con ese ni siquiera comáis. ¿Por qué? Porque el comer nos da la comunión, fíjese, del uno con el otro. Ahora, aquí está hablando definitivamente, hermano, de esa relación que hay al comer. Por eso nosotros vemos que aún en la iglesia de Corinto, la gente se reunía en casas, dice, y comían juntos. ¿Qué está diciendo ahí? Tenían comunión. Ahora, vemos en el libro de Génesis, vamos al libro de Génesis, capítulo 14. Que Dios, hermano, sigue teniendo relación, fíjese, con su pueblo. En aquel tiempo nosotros sabemos que Dios había escogido a Abraham como su pueblo. Y dice en Génesis 14, 17 que a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Altísimo que entregó a tus enemigos en su mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Fíjese que dice en el verso 18 que el rey Melquisedec saca, ¿qué saca? Pan y vino. ¿Lo lee usted ahí? Y luego que sacó pan y vino,
¿qué hizo? Lo bendijo. Fíjese que a través de la comida, Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo, era el sacerdote del Dios Altísimo en aquel tiempo, a través del pan y del vino, a través de comer juntos el pan y el vino, le da la bendición espiritual. Quiere decir que, en primer lugar, vemos que Abraham reconocía la autoridad de Melquisedec. Usted sabe que humanamente, en la tierra, ¿quién era el más grande espiritualmente que había aquí en la tierra? Abraham. ¿Verdad? Él era el escogido de Dios. Él era al cual Dios le había dicho que era su amigo. Pero fíjese que ahora Abraham se presenta ante otro que es más grande que él. Porque la Biblia dice que el mayor siempre va a bendecir al menor. Nunca el menor puede bendecir al mayor. Siempre va a ser el mayor el que bendice al menor. Entonces vemos a Abraham reconociendo, fíjese, reconociendo que había alguien más grande que él, del cual necesitaba recibir su bendición espiritual. Y fíjese que cuando dice bendición espiritual, hermano, no está hablando aquí solamente de lo material, porque ya Abraham ya era rico, ¿verdad? Abraham ya tenía más que suficiente. Sin embargo, viene Melquisedec y todavía lo bendice más. Porque al que tiene, se le va a dar más. ¿Usted tiene? Dios quiere darle más. Ahora, fíjese que ahí nosotros vemos la importancia que hay en la comida. Para nosotros, hermano, la comida se ha vuelto ya muy, hasta ya, algo que no tiene valor, algo que no tiene importancia. Pero para Dios, cuando habla de comer, para Él es muy importante. No porque Él necesite comer, o necesitará Dios comer, no. Entonces hay un simbolismo importante, fíjese. Y no solamente un simbolismo, sino hay una administración espiritual en la comida. Por eso yo le he dicho, hermano, que hasta cuando la mujer cocina con amor se siente la diferencia. Cuando la mujer cocina así a la brava, hermano, ni el muy buen condimento hace mal, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al libro de Éxodo y vamos a ver otra cena que Dios instituyó, que Dios estableció. Y en el libro de Éxodo, capítulo 12, Dios establece, hermano, una comida para su pueblo, una comida santa, una comida especial, que debía de celebrarse, que debían de comer una vez al año. Fíjese, todos los años tenían que comer esta comida ellos, todos los años. Dice en Éxodo 12:1, dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas,
un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo coman, y comerán la carne esa misma noche. ¿Cómo la iban a comer? Asada al fuego. ¿Y la comerán con qué? Con pan sin levaduras y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias de vuestros pies, en vuestros pies, y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Verso 14 dice, y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Fíjese que Dios establece la cena del Señor para el pueblo de Israel. Pero es la cena del pueblo de Israel. Es la cena de un pacto con aquel pueblo que él iba a sacar de Egipto. ¿Y cómo establece esa cena? Con cordero, con hierbas amargas, con pan sin levadura. Fíjese que tenía que llevar esos elementos. Y el cordero, dice, tenía que comerse asado. No podía comerse hervido, ni podía comerse crudo. Tenía que comerse asado. Ahora, nosotros sabemos, hermano, que aquí el Señor está hablando o dando un mensaje de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir viendo un poquito acerca de lo que es la Pascua en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 9. No voy a entrar en mucho detalle, hermano, de lo que es la Pascua, porque nos llevaría todo el estudio. Solamente lo estoy enfocando nada más para que vea cómo Dios ha venido estableciendo comidas a su pueblo. Dice en Números 9, verso 9, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si alguno de vosotros o de vuestros descendientes está inmundo por causa de un muerto, o anda de viaje lejos, puede sin embargo celebrar la Pascua al Señor. La celebrarán a los 14 días del segundo mes. Al atardecer la comerán con pan sin levaduras y hierbas amargas. Nada dejarán de ellos hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella. Conforme a todos los estatutos de la Pascua la celebrarán. Pero si alguno que está limpio y no anda de viaje deja de celebrar, fíjese, la Pascua, esa persona será cortada de entre su pueblo, porque no presentó la ofrenda del Señor a su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. Vemos ahí, fíjese, cómo Dios le ordena al pueblo de Israel. No era una opción.
No era algo si querían o no querían hacer, sino dice, si alguien podía comer de la Pascua y no comía porque no se le daba la gana, ¿qué iba a hacer con él? Lo iban a matar. Quiere decir que para los israelitas no era una opción comer la Pascua, era una obligación, si querían vivir. Si no querían vivir, pues simplemente no la comían. Fíjese que estoy hablando de esto, hermano, porque hay ciertas similitudes. Nosotros vamos a ver después la comida que es para nosotros. Que esto no es para nosotros, esto es para el pueblo de Israel. Pero estoy enfatizando, fíjese, puntos que vienen a ser los mismos puntos que el Señor nos enfatiza a nosotros. Ahora, sigue en el verso 14 diciendo, y si un forastero reside entre vosotros y celebra la Pascua del Señor, conforme al estatuto de la Pascua y conforme a su ordenanza lo hará, tendréis un solo estatuto, tanto para el forastero como para el nativo de la tierra. ¿Cuál era el estatuto que Dios le había puesto al pueblo de Israel para que pudiera participar de la Pascua? Tenía que ser circuncidado. Ningún hombre incircunciso podía comer de la Pascua. Todo hombre que iba a participar de la Pascua tenía que ser circuncidado. ¿Y qué tenía que comer en la Pascua? No lo que se le daba la gana, sino lo que Dios había establecido. ¿Qué había establecido que se iba a comer en la Pascua? Cordero. Ahora, ese cordero podía ser de oveja o podía ser de cabra. ¿Por qué? Porque ahí está representando las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que la oveja representa al pueblo de Dios y las cabras representan a aquellos destituidos del reino de Dios. Por eso dice que en el juicio final Dios va a poner a sus ovejas del lado derecho y a las cabras del lado izquierdo. ¿Y qué va a pasar con las ovejas? Les va a decir, entren a mi reino. Y a las cabras, ¿qué les va a decir? Apártense de mí. Porque en el Señor Jesucristo se manifestaron las dos naturalezas. Primera naturaleza, este es mi Hijo amado, en el cual yo me he complacido. Naturaleza de oveja. Pero en la cruz, cuando Él se hizo pecado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque ahí se hizo cabra. Tomó nuestra naturaleza. Y la Pascua representa precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que podía comerse oveja o podía comerse cabra. Luego tenía que comer pan sin levadura. Y luego tenía que comer hierbas amargas. Que el pan sin levadura representa la santidad. Y las hierbas amargas representan la aflicción que el pueblo de Israel vivió en la tierra de Egipto. Bueno, entonces Dios, fíjese, le estableció al pueblo de Israel esta fiesta. Y aquel que era del pueblo de Dios y no la comía, lo mataban. No era una opción entonces. Entonces quiero dejar esos dos principios claros. Comerla no era opción para el pueblo de Israel. Y segundo, tenía que hacerlo conforme Dios lo había establecido. No era aquello de decir, yo voy a celebrar la Pascua, pero sin hierbas amargas porque no me gustan.
Mejor le pongo una ensaladita ahí con ranch dressing. No. Hierbas amargas. Y no podía decir, bueno, pero es que el pan sin levadura es muy duro, mejor le echamos un poquito de levadura para que se infle y esté bien suavecito. No, sin levadura. Pero es que el cordero asado no me gusta, mejor hirvámoslo. No. Tiene que ser asado. Si iba a ser Pascua, iba a ser Pascua. Fíjense que son principios que estoy estableciendo, porque hoy en día hay gente que dice, es que no importa cómo se haga, con que se haga con buena intención. Mire, hermano, si nosotros aplicáramos literalmente las leyes del pueblo de Israel a nosotros, ¿cuántos estuviéramos apedreados ya? Pero usted sabe que el mismo Señor dice que ni una tilde pasará. Y que hay de aquel que le llame mandamientos pequeños a los mandamientos del Señor. Si usted dice, pero es que eso no tiene mucha importancia, es que eso se puede sustituir, eso se puede cambiar porque no es gran cosa. El Señor dice que esa persona será llamada pequeña en el reino de Dios. Yo no quiero ser llamado pequeño en el reino de Dios, hermano. ¿Usted quiere ser llamado pequeño en el reino de Dios? Entonces no haga mandamientos pequeños. Mandamiento de Dios es mandamiento de Dios. Orden de Dios es orden de Dios. No hay grande y pequeño, no. Obediencia es obediencia y desobediencia es desobediencia. No hay desobediencia grande y desobediencia pequeña. Para Dios, desobediencia es desobediencia. Y obediencia, no hay grande ni pequeña. Dios se goza en que le obedezcamos en las cosas grandes, como cuando le obedecemos en las cosas pequeñas. Bueno, ahora vamos a ver cómo celebró el Señor la Pascua. En Mateo, vamos al Evangelio de Mateo. Capítulo 26. Mateo 26, 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Quiero decir que los judíos, hermano, tenían 7 fiestas al año. La primera fiesta que se celebraba era la fiesta de la Pascua. Pero esa fiesta estaba seguida por 7 días de otra fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, a la fiesta de la Pascua, los judíos se la metieron junto a la fiesta de los panes sin levadura. De tal manera que los 7 días de los panes sin levadura ya se convirtieron en 8, por causa de la fiesta de la Pascua. Entonces, por eso estoy haciendo esta aclaración, porque por lo que dice aquí en el verso 17. Si no me entendió lo que le estoy explicando ahorita, adquiere el cassette y estudia un poquito más de esto, pero ahí está, se lo estoy aclarando nada más.
Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para ir a comer la Pascua? O sea que cuando aquí está hablando, hermano, del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se está refiriendo a la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Después habían ya lo que empezaba realmente como la fiesta de la Pascua. Ahora dice en el verso 18, y él respondió, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Entonces, es importante que nosotros entendamos, la última comida que el Señor comió con sus discípulos antes de ir a la cruz, ¿qué comida fue? ¿Qué comida fue? La fiesta de la Pascua, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo quiero que usted me esté siguiendo. Bueno, ahora, ¿qué comió entonces el Señor esa noche? Comió pan sin levadura, comió cordero. ¿Cómo estaba el cordero? Asado. ¿Y comió qué más? Hierbas amargas. ¿Por qué? Porque estaba comiendo la Pascua. Entonces, no hay ninguna confusión ahí. ¿Está claro eso? Si a usted le pregunta cuál fue la última comida de nuestro Señor Jesucristo antes de morir en la cruz, ¿usted podría decir con seguridad qué fue lo que Él comió? ¿Podría o no podría decirlo con seguridad? Sí. Yo le puedo decir con seguridad que comió hierbas amargas, comió cordero asado y comió pan sin levadura. No hay ninguna duda de eso. ¿Está eso claro? Bueno, porque si no entendemos esto, hermano, no vamos a poder entender lo demás. Fíjese que voy despacio, porque yo quiero que no se me pierda en el camino, sino quiero que usted entienda lo que hace. Así que por eso voy a ese paso. Ahora, luego vemos un poquito más adelante en el verso 26, que dice, mientras comían, ¿qué era lo que comían? Cordero asado, hierbas amargas, ¿verdad? Y pan sin levadura. Mientras comían, tomó Jesús pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Óigame bien. Aquí el Señor estaba participando de una cena judaica. ¿Verdad que sí? Pero ahora iba a establecer su propia cena. ¿Cómo? Ya no como lo celebraban los judíos. Sino ahora él iba a establecer cómo se iba o qué elementos iban a haber en esa cena. Dice esto, el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid. ¿Qué estaban bebiendo entonces? ¿Qué estaban bebiendo? Jugo de uva, ¿verdad? ¿Cuál es el jugo de uva? El vino. No era refresco con sabor a uva, ¿verdad? Era el jugo de la uva. Usted puede ir y agarrar un racimo de uvas y exprimirlas, ¿verdad? Exprimirlas, y eso es el jugo de uvas.
Y déjeme decirle que si se echa bastantes, le va a pegar. Le va a pegar. Fíjese. Dice, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces fíjese que aquí el Señor estableció y dijo, ahora yo voy a establecer mi cena. Es un nuevo pacto. Dios estableció un pacto antiguo con el pueblo de Israel. Y ellos tenían que comer hierbas amargas, ellos tenían que comer cordero. Pero ahora, en el nuevo pacto, nosotros vamos a seguir comiendo los elementos que el Señor dijo que debíamos de comer. Ahora, ¿por qué el Señor eliminó el cordero? Porque Él es el cordero. ¿Y por qué Él eliminó las hierbas amargas? Porque la aflicción Él la llevó por nosotros. Por eso es que nosotros ya no comemos hierbas amargas. Las hierbas amargas se las comió el Señor. Los latigazos los llevó el Señor. Los martillazos los llevó el Señor. Así que no se atreva a comer hierbas amargas. Porque si usted come hierbas amargas o come cordero, usted está diciendo, lo que el Señor hizo por mí no vale. Lo que sufrió el Señor por mí, no importa. Yo tengo que sufrir en esta cena. Fíjese que son puntos bien importantes, hermano. El mismo Señor, fíjese, ¿qué fue lo que les dio a sus discípulos? Porque estaban comiendo. Pero en el nuevo pacto, ¿qué fue lo que les ofreció? Pan. ¿Qué clase de pan? Sin levadura. Quiere decir que el pan que nosotros debemos de usar para la cena del Señor debe de ser ¿qué? Sin levadura. Y la bebida que debemos de usar en la cena del Señor, ¿qué es? Dígalo con libertad, vino. Vino. Porque fíjese que hay gente que dice, es que el vino que el Señor daba no emborrachaba. El vino que tomaban los hermanos no emborrachaban. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a 1 Corintios. Capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, verso 17. Mire lo que dice, pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Fíjese que aquí se le está hablando a la iglesia que se reunía, pero en lugar de reunirse para algo bueno, se reunía para algo malo. ¿Usted para qué se reúne? Cuando se junta con los hermanos, ¿para qué es? O no, ¿para qué debería de ser por lo menos? Para que sea algo bueno, ¿verdad? Ahora dice en el verso 18, pues en primer lugar oigo que cuando reunís como iglesia, óigame bien, como iglesia, o sea, hacer actividades espirituales, no quiere decir que usted no se puede reunir con los hermanos o que cada vez que se va a reunir con los hermanos, pues va a ser para orar y para cantar, tampoco. Pero si se va a reunir como congregación, si se va a reunir para algo espiritual,
Dice aquí que habían divisiones entre vosotros. Y el apóstol, que casi conocía a los hermanos, dice, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Quiere decir que en la iglesia siempre van a haber bandos. No es antibíblico que hayan bandos, ¿verdad? No es antibíblico que hayan grupos. O sea, es normal, ¿verdad? Dice en el verso 20, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Habían borrachos en la iglesia del Señor? ¿Qué tomaban? ¿Y eran cristianos? ¿Eran hijos de Dios? Sí. Fíjese que Pablo aquí no los está condenando, no le está diciendo hijos del diablo, no. ¿Sabe por qué? Porque no habían sido instruidos todavía. Quiere decir que van a haber muchos hijos de Dios a los cuales no se les puede reprender en lo que hacen, porque lo hacen en ignorancia. Ahora, cuando ya saben y lo siguen haciendo, bueno, entonces ahí sí, ya es diferente. Algunos dirán, ay, ¿por qué no estuve en ese tiempo yo antes para poderme emborrachar? Recuérdese que ahí todavía no estaban las epístolas puestas todavía, que era lo único que tenían prohibido hacer los gentiles cuando se convertían al Señor. Dice, no comer sangre, no comer carne de ahogado, no cometer fornicación y no ser idólatras. De ahí todo lo demás decían, bueno, pues entonces puede ser. Y entonces, fíjese, comenzaron los cristianos que se convertían, comenzaron a preguntarle a los demás, mire, ¿cómo era que el Señor hizo la cena? ¿Cómo era que se hacía la cena del Señor cuando el Señor la tomó? ¿Cómo se hizo? Y pues los que estuvieron ahí o oyeron de cómo se había hecho, empezaron a contar y a decir, bueno, pues antes de hacer la cena, antes de partir el pan y de tomar el vino, el Señor comió con sus discípulos. Usted leyó ahí que comió y luego dio el pan y luego dio el vino, ¿verdad? Entonces los hermanos muy inteligentes dijeron, pues vamos a hacer lo mismo. Y cuando se decía, hermanos, vamos a tomar la cena del Señor el otro domingo, entonces cada uno llevaba su comida. Y decía, porque vamos a hacerlo como el Señor lo hizo. Óigame bien. ¿Cómo lo hizo el Señor? Con una cena antes y luego hizo la cena del nuevo pacto. Y entonces llegaban los hermanos con su pavo, con su pollo, con su carne, con su botella, hermano. Y se sentaban a comer. A eso se le llamaban, hermano, un ágape. Una fiesta de ágape. O sea, una fiesta de convivencia en el amor de Dios. Y ahí estaban los hermanos, pero unos estaban comiendo y otros estaban ya más viendo doble que triple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comían y bebían. Y luego llegaba el ministro y decía, hermanos, ahora vamos a partir el pan y vamos a beber la copa del Señor. Y ahí otro, échele más, hermano, aquí está.
Y el que ya se había comido hasta el postre, decía, no, hermano, mira, a mí ya no me cabe nada, hermano. Ya no me dé nada de eso. Era un desorden. Fíjese, por ignorancia. Entonces, mire lo que dice ya la instrucción apostólica a definir cómo se debe hacer las cosas. Entonces, estoy estableciendo que no vamos a tomar de modelo como el Señor lo hizo. Porque la iglesia del principio lo quiso hacer como lo hacía el Señor. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Ya no lo hagan así. Porque mire lo que dice en el verso 21, dice, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Por qué? Porque no todos tenían para llevar comida. Todos los que no tenían, hermanos, solo miraban a los demás hermanitos que estaban entrándole, y no compartían. Y luego dice en el verso 22, ¿qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? Ahora yo le pregunto, ¿qué bebían los hermanos de la iglesia de Corinto? ¿Y qué les dice aquí el apóstol Pablo? Si quieren beber, háganlo en su casa. Yo espero que usted lo tome en el espíritu, que venga espiritual esta noche, porque si no, si viene carnal, esta enseñanza lo va a torcer, porque va a tomar la libertad del Señor para un libertinaje, que lo va a volver un borracho. No convierta la libertad del Señor en libertinaje, ¿verdad? Ahora dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Bueno, entonces vemos que la iglesia del principio, hermano, empezaba teniendo una cena también. Y decían los hermanos, traigan su comida, hermano, y traigan ahí sus botellas y comamos, y vamos a tener un ágape, y luego en esa comunión vamos a partir el pan y vamos a repartir la cena del Señor, que es el pan y el vino. Pero ya vimos que eso no era lo que el Señor había establecido. Pero como la gente, usted sabe, tiene su opinión, y las opiniones son muy buenas a veces. Entonces viene ahora el apóstol Pablo y dice, no, ya no se va a hacer así. Si ustedes quieren comer, si quieren hacer sus banquetes, no lo van a hacer a la hora que es el tiempo para el Señor. Si quieren beber, háganlo en su casa. Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Ahora, viene aquí el apóstol Pablo, fíjese, en el verso 23. Y dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió. Y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa,
la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Bueno, entonces ahora el apóstol, fíjese, nos define, por si no habíamos entendido el mensaje del Señor. Aquí el apóstol nos dice ahora, miren, lo que yo les estoy enseñando ahora, esto no me lo enseñaron los demás. Esto yo lo recibí directamente del Señor. Y la forma en que se va a hacer la cena del Señor ahora, dice, es tomando pan. ¿Pero qué clase de pan? ¿Qué clase de pan usó el Señor? Sin levadura. Y luego dice, y luego van a tomar también la copa. Porque el pan representa el cuerpo. Pero un cuerpo santo. Un cuerpo que no conoció pecado. Y la copa, el vino, representa la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 6. Verso 31. Mire lo que dice. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Los ministerios internacionales de Austin, Texas, agradecen su atención y lo invitan muy cordialmente a sintonizarnos en nuestra próxima edición. Contáctenos a través del 512-7071-007 o bien escríbanos a nuestro correo electrónico jesucristoesrey@ad.com y que Dios le bendiga abundantemente. Gracias, Señor.